2. Le contaron una historia que casi todos los niños norteamericanos del siglo XX conocían, acerca de una pequeña campesina de Kansas llamada Dorothy Gale, arrebatada por un ciclón, que finalmente la había depositado junto con su perro en el país de Oz. En Oz no había ninguna I-70, sino un camino de baldosas amarillas que servía para lo mismo, y había brujas buenas y malas. Había un catet integrado por Dorothy, Totó y 3 amigos que ella encontró por el camino: el león cobarde, el hombre de hojalata y el espantapájaros. Cada uno de ellos tenía pájaro y oso y liebre y pez. Un ardiente deseo, pero con quien más estrechamente se identificaban los nuevos amigos de Roland, e incluso el propio Roland, era con Dorothy, por ser la que quería volver a encontrar el camino de regreso a casa. Los Munchkins le dijeron que tenía que seguir el camino de baldosas amarillas de Oz, explicó Jake, y allá se fue. A los demás los conoció por el camino, más o menos como tú nos conociste a nosotros, Roland, aunque la verdad es que tú no te pareces mucho a Judy Garland, terció Eddie. Y al final llegaron allí, a Oz, al Palacio Esmeralda, y al tipo que vivía en el Palacio Esmeralda. Jake contempló el palacio de cristal que se levantaba a lo lejos y cuyo color verde era cada vez más intenso bajo la tonificante luz, y después se volvió a mirar de nuevo a Roland. Sí, lo comprendo, dijo este. ¿El tal Oz era un Dean muy poderoso? ¿Un varón? ¿Tal vez un rey? Una vez más, los 3 amigos intercambiaron una mirada, de la que Roland quedó excluido. Eso ya es más complicado, contestó Jake. Era una mera especie de timo. ¿Un timo? ¿Y eso qué es? Un timo, repitió Jake entre risas. Un farsante, uno que se limita a hablar, pero no hace nada. Pero quizá lo más importante es que el mago procedía realmente... ¿El mago?, preguntó bruscamente Roland, asiendo a Jake por el hombro con su mano derecha reducida. ¿Por qué lo llamáis así? Pues porque este era su título, cariño, contestó Susana. El mago de Oz. Con una suavidad no exenta de firmeza, apartó la mano de Roland del hombro de Jake. Deja que él te lo cuente, no hace falta que se lo exprimas a la fuerza. ¿Te he hecho daño? Imploro tu perdón, Jake. No, tranquilo, contestó Jake. No te preocupes por eso. Sea como fuere, Dorothy y sus amigos vivieron muchas aventuras antes de descubrir que el mago era un ¿Comprendes? Jake se rió, acercándose las manos a la frente y apartándose los mechones de cabello como si fuera un niño de 5 años. No pudo conferir valor al león, ni cerebro al espantapájaros, ni corazón al hombre de hojalata. Y lo peor de todo es que no pudo enviar a Dorothy de nuevo a Kansas. El mago tenía un globo, pero se fue sin ella. No creo que lo hiciera a propósito, pero lo hizo. Por la manera que me cuentas la historia, dijo Roland en un susurro, me parece que los amigos de Dorothy ya tenían las cosas que querían. Esta es la moraleja del relato, dijo Eddie. Quizá por eso es un gran relato. Pero resulta que Dorothy se quedó en Oz y entonces apareció Glinda. Glinda la buena, y como regalo por haber aplastado a una de las brujas malas bajo su casa y haber fundido a otra, Glinda le reveló a Dorothy cómo utilizar las zapatillas rubí, las que ella misma le dio. Eddie tomó las rojas botas de batalla de tacones cubanos, las que había dejado para él en la línea discontinua de la I-70. Glinda le dijo a Dorothy que juntara 3 veces los tacones de las zapatillas rubí y que eso la llevaría de nuevo a Kansas. Y así fue. ¿Y este es el final del relato? Bueno, contestó Jake. El cuento se hizo tan famoso que el hombre que lo escribió decidió escribir unos 1000 cuentos más acerca de Oz.
Sí, dijo Eddie, todos menos la guía de Glinda para tener unos muslos firmes. Y también hubo un absurdo refrito titulado El mago, protagonizado por negros. ¿De veras?, preguntó Susana estupefacta. ¡Qué idea tan curiosa! Pero creo que el que importa realmente, terminó diciendo Jake, es el primero. Roland se agachó e introdujo las manos en las botas que había dejado para él. Después de levantarlas y examinarlas, las volvió a colocar en el suelo. ¿Creéis que no las tenemos que poner, ahora y aquí? Sus tres amigos de Nueva York se miraron los unos a los otros con expresión dubitativa. Al final Susana habló en nombre de todos, proporcionándole el kef que él podría sentir, pero no compartir por entero. Ahora quizá mejor que no. Aquí hay demasiados espíritus perversos. Espíritus Takuro, musitó Eddie, casi hablando solo. Después añadió, mirad, vamos a hacer una cosa. Nos las vamos a llevar. Si tenemos que ponérnosla, creo que lo sabremos cuando llegue el momento. Creo que tenemos que guardarnos de los motis que hacen regalos. Jake soltó una carcajada, tal como Eddie ya sabía que iba a ocurrir. A veces una palabra o una imagen se te introduce en el hueso de la risa como un virus y allí se queda durante algún tiempo. Puede que al día siguiente la palabra moti no significara nada para el muchacho, pero aquel día se iba a reír cada vez que lo oyera. Eddie tenía intención de utilizarla mucho, sobre todo cuando el bueno de Jake menos lo esperaba. Tomaron los zapatos rojos que habían dejado para ellos en los carriles de la autopista que se dirigían al este. Jake tomó los de Acho y reanudaron la marcha hacia el resplandeciente palacio de cristal. Oz, pensó Roland. Rebuscó en su memoria, pero no creía haber oído jamás aquel nombre ni tampoco una palabra de alta lengua disfrazada, tal como Char se había disfrazado de Charlie. Pero su sonido guardaba relación con aquel asunto. Era un sonido más de su mundo que el del de Jake, Susana y Eddie, del que procedía el cuento. 3. Jake seguía esperando que el Palacio Verde empezara a parecer un edificio normal conforme ellos se fueran acercando. Tal como las atracciones de Disney empezaban a parecer normales conforme uno se iba acercando a ellas. No esperaba que fueran necesariamente corrientes, sino normales, unas cosas tan propias del mundo como la parada del autobús de la esquina, el buzón de correos o un banco del parque, cosas que se podían tocar y en las que uno podía escribir, siquiera puto Piper. Pero eso no ocurrió, ni iba a ocurrir. Mientras se acercaban al Palacio Verde, Jake reparó en otro detalle. Era la cosa más bella y radiante que jamás había visto en su vida. El hecho de que no se fiara de él, porque no se fiaba, no alteraba la situación. Era como el dibujo de un cuento de hadas que, por su verosimilitud, se hubiera convertido en cierto modo en realidad. Y como la se hubiera convertido en modo realidad, solo que el sonido era mucho más débil y no resultaba desagradable. También zumbaba, como la raidura. Unos muros de pálido color verde se elevaban hasta las almenas que se proyectaban hacia afuera y hasta las altas torres que casi parecían rozar las nubes que flotaban sobre las llanuras de Kansas. Las torres estaban rematadas por unas agujas de un verde esmeralda más oscuro. Allí ondeaban los estandartes rojos. En cada estandarte se había pintado el símbolo del ojo abierto, de color amarillo. Es la marca del rey carmesí, pensó Jake. En realidad, este sigul es suyo y no de John Farson. No sabía cómo lo sabía. ¿Cómo podía saberlo si la única cosa carmesí que él conocía era la marea carmesí de Alabama? Pero el caso era que lo sabía. ¡Qué bonito!, musitó Susana. Cuando Jake la miró, le pareció que casi estaba llorando. Pero en realidad no lo es. Es algo que no es bueno. Puede que no sea totalmente malo como la raidura, pero...
Pero no es bonito, dijo Eddie. Sí, eso es. Quizá no es una luz roja, pero sí intensamente amarilla. Se frotó la parte lateral del rostro, un gesto que había imitado de Roland sin darse cuenta tan siquiera, y miró a su alrededor con expresión perpleja. Casi parece que no sea serio, parece más bien una broma pesada. Pues yo dudo mucho que sea una broma, dijo Roland. ¿Creéis que es una copia del lugar donde Dorothy y su Catet conocieron el falso mago? Una vez más los tres antiguos neoyorquinos intercambiaron una mirada de consulta. Después, Eddie habló en nombre de todos. Sí, es probable. No es el mismo que el de la película, pero si esto hubiera surgido de nuestra mente, no lo sería. Porque nosotros vemos también el libro de I. L. Frank Baum, tanto el de las ilustraciones del libro como los de nuestra imaginación, concluyó Jake. De eso precisamente se trata, dijo Susana. Yo diría que nos hemos puesto en camino para ir a ver al mago. Y que lo digas, dijo Eddie. ¿Por qué? Por todas las cosas maravillosas que hace, dijeron Jake y Susana, terminando la frase al unísono. Después se echaron a reír, muy complacidos el uno del otro, mientras Roland los miraba frunciendo el ceño. Estaba perplejo y se sentía excluido. Pero yo os tengo que decir, muchachos, dijo Eddie, que bastará un solo nuevo prodigio para enviarme al lado oscuro de la luna psicópata, probablemente para siempre. 4. Cuando estuvieron un poco más cerca, vieron que la I-70 se perdía en las verdes profundidades de la muralla exterior del castillo, la cual presentaba una forma ligeramente redondeada. El castillo flotaba como una ilusión óptica. Al acercarse un poco más, oyeron el rumor de los estandartes ondeando al viento y vieron sus propios ondulados reflejos, como unos ahogados que caminaran por el fondo de sus acuáticos sepulcros tropicales. Había un reducto interior de cristal azul oscuro, el color que Jake asociaba con los frascos de tinta para plumas estilográficas, y un adarve de color herrumbre entre el reducto y la muralla exterior. Aquel color herrumbre le recordó a Susana el de las botellas de cerveza de remolacha Gires de su infancia. La entrada estaba bloqueada por una puerta de barrotes de aspecto etéreo. A pesar de su gran tamaño, parecía de hierro forjado, posteriormente convertido en cristal. Los barrotes habían sido hábilmente construidos y cada uno de ellos era de un color distinto. Los colores parecían proceder de su interior, como si los barrotes estuvieran llenos de gas o de líquido. Los viajeros se detuvieron delante de la puerta. Más allá de la misma no se veía ni rastro de la autopista. En lugar de carretera había un patio de cristal plateado, que en realidad era un inmenso espejo plano. Las nubes flotaban serenamente a través de sus profundidades, al igual que las imágenes de los pájaros que ocasionalmente los sobrevolaban. La luz del sol se reflejaba en aquel patio de cristal y acariciaba los verdes muros del castillo en ondulantes escarceos. Al otro lado, el muro del baluarte interior del castillo se elevaba como si fuera un fulgurante farallón de color verde, interrumpido por unas aspilleras protegidas con cristales de color negro como el azabache. El arco de la entrada de aquel muro le recordó a Jake la catedral de San Patricio. A la izquierda de la puerta principal había una garita hecha de cristal de color crema, jaspeado con unas vetas de brumoso color anaranjado. Su puerta, pintada con franjas rojas, estaba abierta. El interior, del mismo tamaño que el de una cabina telefónica, estaba vacío, aunque en el suelo había algo que a Jake le pareció un periódico. Por encima de la entrada y flanqueando su oscuridad había dos agazapadas y siniestras gárgolas de cristal violeta muy oscuro.
Sus puntiagudas lenguas asomaban como si fueran unas magulladuras. Los estandartes que ondeaban en lo alto de las torres parecían las banderas del patio de recreo de una escuela. Los cuervos graznaban sobrevolando unos maizales vacíos desde una semana atrás que finalizara la siega. A lo lejos la raidura gemía y gorgojeaba. «Fijaos en los barrotes de la puerta», advirtió Susana, impresionada y casi sin resuello. «Fijaos bien». Jake se inclinó hacia el barrote amarillo hasta casi rozarlo con la nariz y entonces una ligera franja amarilla le bajó por el centro del rostro. Al principio no vio nada, pero después se mostró asombrado. Lo que había tomado por motas eran unas criaturas vivas, aprisionadas en el interior del barrote, nadando en pequeños bancos. Parecían unos pececitos de acuario, pero también parecían las cabezas, pensó Jake, que creo que, sobre todo por las cabezas, unos seres de extraña e inquietantemente humanos. Era como si estuviera contemplando, pensó Jake, un dorado océano vertical, todo el océano en una vara de cristal en cuyo interior flotaban unos míticos seres vivos, no mayores que las motas de polvo. Una mujercita con cola de pez y una larga melena rubia flotando a su espalda pasó nadando junto al cristal. Pareció mirar al gigantesco muchacho. Sus bellos ojos redondos estaban un poco asustados y volvió a alejarse. Jake se sintió súbitamente cansado y aturdido. Cerró los ojos para que se le pasara la sensación de vértigo. Los volvió a abrir y miró los demás. «¡Coño! ¿Son todos iguales?» «Pues yo creo que son todos distintos», contestó Eddie, que ya había contemplado el interior de 2 o 3 barrotes. Se inclinó sobre uno de color morado y sus mejillas iluminaron como si se encontrara bajo el resplandor de un anticuado fluoroscopio. «Estas cosas de aquí parecen pájaros, minúsculos pajaritos». Jake se dio cuenta entonces de que Eddie tenía razón. Dentro del barrote morado de la puerta había bandadas de pájaros de tamaño no superior al de unos insectos estivales. Revoloteaban vertiginosamente en su eterno crepúsculo por encima y por debajo de los otros, y sus alas dejaban unas plateadas estelas de burbujas. «¿Están aquí de verdad?», preguntó Jake, respirando afanosamente. «¿Están aquí, Roland, o simplemente lo imaginamos?» «No lo sé, pero lo que sí sé es lo que han pretendido que parezca esta puerta». «Yo también», dijo Eddie. Contempló los relucientes barrotes, cada uno de ellos con su propia columna de luz y vida aprisionadas. Cada una de las hojas de la puerta tenía 6 barrotes de colores. El del centro, ancho y plano en lugar de redondo, se dividía en 2 cuando se abría la puerta. Era el 13º. Era totalmente negro y en su interior no se movía nada. «Bueno, a lo mejor tú no lo ves, pero aquí dentro hay cosas que se mueven», pensó Jake. «Aquí dentro hay vida, una vida terrible, y puede que también haya rosas ahogadas». «Es una puerta de mago», dijo Eddie. «Cada barrote se ha construido de tal forma que parezca una de las bolas de cristal del arco iris de Merlín. Mirad, aquí está el de color rosa». Jake se inclinó hacia él con las manos apoyadas en los muslos. Sabía lo que vería dentro antes incluso de mirar. Caballos, por supuesto. Minúsculas manadas que galopaban a través de aquella sustancia de color rosa que no era ni luz ni líquido. Unos caballos que galopaban en busca de una pendiente que tal vez jamás podrían encontrar. Eddie alargó las manos para apoyarlas en los lados del barrote central, el de color negro. «No lo hagas», le gritó Susana. Eddie no le hizo caso, pero Jake vio que su pecho se paralizaba un instante y que apretaba fuertemente los labios mientras sus manos rodeaban el barrote negro a la espera de que algo, quizá enviado con urgencia desde la torre oscura, lo cambiara o lo hiciera ver y caer muerto. Al ver que no ocurría nada, volvió a respirar hondo y se atrevió a sonreír. «Aquí no hay electricidad y sin embargo...»
Tiró hacia afuera, pero la puerta se mantuvo cerrada. Tampoco se puede empujar. Veo la separación de las hojas en el centro, pero no hay manera. ¿Quieres probar tú, Roland? Roland hizo ademán de acercarse a la puerta, pero Jake apoyó una mano en su brazo y se lo impidió antes de que pudiera hacer algo más que darle a la puerta una sacudida. No te molestes. Esta no es la manera. Pues entonces, ¿cuál es? En lugar de contestar, Jake se sentó delante de la puerta, cerca del lugar donde terminaba aquella extraña versión de la I-70 y empezó a ponerse los zapatos que habían dejado en la carretera para él. Eddie se quedó mirando un instante y luego se sentó junto a él. «Creo que tenemos que probarlo», le dijo Jake, «aunque seguramente será otro Moti». Se echó a reír, sacudió la cabeza y empezó a anudarse los cordones de las botas deportivas de color rojo sangre. Él y Eddie sabían que aquello no era un Moti. Esta vez no. 5. Muy bien, dijo Jake en cuanto todos se hubieron puesto su calzado rojo. Le pareció que el aspecto del calzado resultaba extremadamente estúpido, sobre todo el día de Eddie. Contaré hasta 3 y entrechocaremos los tacones. Así. Juntó enérgicamente los tacones de sus botas deportivas y la puerta se estremeció como una persiana mal cerrada agitada por un fuerte viento. Susana lanzó un grito. Se oyó una especie de dulce tañido desde el interior del Palacio Verde, como si las murallas hubieran vibrado. «Creo que este es el truco», dijo Eddie, «pero os advierto que no pienso cantar en algún lugar del arco iris. Eso no figura en el contrato». «El arco iris está aquí», dijo el pistolero en un suave susurro, alargando su reducida mano hacia la puerta. La sonrisa del rostro de Eddie se desvaneció de golpe. «Sí, lo sé. Tengo un poco de miedo, Roland». «Y yo también», reconoció el pistolero, y en efecto a Jake le pareció que estaba un poco pálido y parecía mareado. «Adelante, cariño», dijo Susana. «Cuenta antes de que se nos acabe a todos el valor». 1, 2, 3. Juntaron solemnemente los tacones al unísono. Toc, toc, toc. Esta vez la puerta se estremeció con más violencia y los colores de los barrotes se intensificaron imperceptiblemente. El tañido que se produjo a continuación fue más alto y más dulce, como el de un fino cristal golpeado con el mango de un cuchillo. Su eco resonó con una soñadora armonía que hizo estremecer a Jake, en parte de placer y en parte de dolor. Pero la puerta no se abrió. «¿Qué?», comenzó Eddie. «Ya lo sé», dijo Jake. «Hemos olvidado a Acho». «Vaya por Dios», se lamentó Eddie. «Dejé el mundo que conocía para ver cómo un muchacho intentaba ponerle botines a una maldita comadreja. Pégame un tiro, Roland, antes de que pueda engendrar». Roland no le hizo caso y observó detenidamente a Jake mientras el muchacho se sentaba en la autopista y llamaba. «Acho, aquí». El Brambo acudió obediente a su llamada y a pesar de que debía de ser una criatura salvaje antes de que lo encontraran en el camino del haz, permitió que Jake le calzara las patas con los botines rojos sin crear dificultades. Es más, en cuanto comprendió la idea, él mismo introdujo las patas en los últimos 2. Cuando los 4 zapatitos rojos estuvieron en su sitio, de hecho, eran los que más se parecían a las zapatillas rubí de Dorothy, achusmeó uno de ellos y volvió a mirar atentamente a Jake. Jake juntó 3 veces los tacones mirando al Brambo, sin prestar atención al chirrido de la puerta y al suave tañido de las murallas del Palacio Verde. «Tú, Acho». «Acho». El Brambo rodó por el suelo y se quedó boca arriba como un perro que hace el muerto, y después se miró las patas con una expresión de asqueada perplejidad. Mientras lo contemplaba, Jake evocó un recuerdo, la vez en que intentó darles unas palmadas en la tripa y acariciarles la cabeza al mismo tiempo, y su padre se burló de él al ver que no conseguía hacerlo de inmediato. Roland
ayúdame. Él sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Jake miró a Eddie. Y ahora no te hagas el gracioso, ¿de acuerdo? No, dijo Eddie. Nada de hacerme el gracioso, Jake. ¿Crees que esta vez tiene que hacerlo solo Acho o tendrá que ser un esfuerzo conjunto de todo el grupo? Creo que solo él. Pero no estaría de más que nosotros juntáramos los tacones junto con Mitch, dijo Susana. ¿Qué Mitch? Preguntó Eddie, desconcertado. No importa. Seguid, Jake, Roland. Volved a contar. Eddie tomó las patas delanteras de Acho y Roland tomó suavemente la de detrás. Acho se puso nervioso, como si temiera que lo lanzaran al aire según la antigua costumbre del manteo, pero no se rebeló. 1, 2, 3. Jake y Roland juntaron al unísono las patas anteriores y las posteriores de Acho, al tiempo que juntaban los tacones de su propio calzado. Eddie y Susana hicieron lo mismo. Esta vez el armonioso tañido fue un profundo y sordo rumor, como el de una campana de iglesia de cristal. El barrote de cristal negro que discurría por el centro de la puerta de doble hoja no se abrió, pero se hizo añicos, arrojando fragmentos de cristal de obsidiana en todas direcciones. Algunos de ellos fueron a parar sobre el cuerpo de Acho, que pegó un rápido brinco, se libró de la presa de Jake y Roland y se alejó trotando a una distancia prudencial. Después se sentó sobre la blanca línea discontinua de separación entre el carril de circulación rápida y el de vehículos pesados de la autopista, con las orejas echadas hacia atrás, mirando hacia la puerta con respiración anhelante. «Vamos», dijo Roland. Se acercó a la hoja izquierda de la puerta y la abrió, empujándola lentamente hacia adentro. Permaneció de pie junto al extremo del patio del suelo del espejo, alto y desgarbado, con sus pantalones de vaquero, una vieja camisa de color indefinido y unas dudosas botas vaqueras de color rojo. Entremos y veamos qué tiene que decir en su defensa el mago de Oz. «Si es que todavía está aquí», dijo Eddie. «Yo creo que está», musitó Roland. «Sí, creo que sí». Se acercó a la puerta principal, flanqueada por la vacía garita del centinela. Los demás lo siguieron, en sus zapatos rojos, aparentemente soldados a sus imágenes reflejadas en el espejo del suelo del patio, como si fueran unas parejas de hermanos siameses. Acho caminaba en lugar último, deslizándose hábilmente con sus zapatillas rubí y deteniéndose solo una vez para humear el reflejo de su propio hocico. «¡Acho!», le gritó al bravo que flotaba por debajo de él antes de apurar el paso para seguir a Jake. Capítulo 3. El mago. 1. Roland se detuvo junto a la garita, miró en su interior y tomó el objeto que había en el suelo. Los demás le dieron alcance y se apretujaron a su alrededor. Parecía un periódico y era justamente eso, aunque rarísimo. Aquello no era el Capital Journal de Topeka, y allí no se hallaba para nada de ninguna peste que estuviera diezmando la población. El zumbido diario de Oz. Volumen 96. Zumbido diario. Diario zumbido. Bueno es y bueno ha sido. Tiempo. Hoy aquí, mañana ya no. Números de la suerte. Ninguna previsión. Mal. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Debajo había una fotografía de Roland, Eddie, Susana y Jake cruzando el patio de espejo como si la escena hubiera ocurrido la víspera y no justo unos minutos antes. El pie de la fotografía decía: «Tragedia en Oz. Unos viajeros llegan en busca de fama y fortuna y hallan la muerte». «Me gusta», dijo Eddie, ajustándose el revólver de Roland en la funda que llevaba colgada sobre la cadera. Consuelo y estímulo después de varios días de confusión, como una bebida caliente en una noche condenadamente fría. «No tengas miedo», le dijo Roland. «Es una broma». «No tengo miedo», respondió Eddie. «Pero esto pasa de broma. Viví muchos años con Harry Dean y sé cuándo se está urdiendo una conspiración para echarme. Lo sé muy bien».
Miró con curiosidad a Roland. Espero que no te importe que te lo diga, pero el que parece asustado eres tú, Roland. Estoy aterrorizado, se limitó a decir Roland. 2. El arco de la entrada le hizo recordar a Susana una canción famosa unos 10 años antes de que la arrancaran de su mundo para arrojarla al de Roland. En realidad, allí había 2 puertas en lugar de una, y ninguna mirilla a través la cual alguien pudiera mirar. Susana tampoco probó de utilizar el viejo santo y seña de las tabernas clandestinas diciendo que la enviaba Joe. Nota. La canción dice así: vi un ojo que atisbaba a través de una humeante nube tras la puerta verde. Al decir yo, me envía Joe. Alguien se rió detrás de la puerta verde. Pero se inclinó hacia adelante para leer el letrero que colgaba de uno de los redondos tiradores de la puerta. Timbre averiado. Por favor, llamen con los nudillos. No te molestes, me dijo Roland, que ya tenía el puño preparado para seguir las instrucciones del letrero. Pertenece al cuento, eso es todo. Eddie retiró un poco la silla de Susana, se situó delante y asió los tiradores redondos. Las puertas se abrieron fácilmente y los goznes giraron en silencio. Se adelantó para ver algo que parecía una oscura y verde gruta. Ahuecó las manos alrededor de la boca y llamó: «¿Oiga?». El sonido de su voz se alejó rodando y regresó cambiado. Pequeño, sonoro, perdido. Parecía moribundo. «¡Qué barbaridad!», exclamó Eddie. «¿Tenemos que hacer todo esto?». «Si queremos regresar a Laz, creo que sí». Roland estaba más pálido que nunca, pero los hizo pasar. Jake ayudó a Eddie a levantar la silla de Susana por encima del umbral, un lechoso bloque de cristal de color jade, y a pasarla al otro lado. Apenas habían avanzado 10 pasos cuando la puerta se cerró ruidosamente a su espalda con un golpe inapelable que pasó retumbando por su lado antes de que su eco se alejara hacia las profundidades del Palacio Verde. 3. No había ninguna sala de recepción, solo un oscuro pasillo abovedado que no parecía tener fin. Las paredes estaban iluminadas por un débil resplandor verde. «Es como el pasillo de la película», pensó Jake, donde el león cobarde se pegó un susto al pisarse él mismo la cola. Para añadir un toque más de verosimilitud del que Jake gustosamente hubiera prescindido, Eddie habló con una trémula y más que aceptable imitación de Bernard. «Un momento, tíos. Estaba pensando. La verdad es que no me apetece demasiado ver al mago. Será mejor que os espere fuera». «Ya basta», le reprendió severamente Jake. «¡Acta!», convino Acho. Caminaba pegado al tacón de Jake, moviendo la cabeza de un lado a otro en gesto vigilante. Jake solo oía el sonido de sus propios pasos, pero intuyó otra cosa, un sonido que no era tal. Le pareció que era como contemplar las campanillas de una puerta a las que basta un ligero soplo de brisa para que se pongan a sonar. «Perdón», dijo Eddie, «lo digo en serio», señaló con el dedo. «Mirad ahí abajo». El pasillo verde terminaba unos 40 metros más allá en una estrecha puerta verde de asombrosa altura. Tal vez midiera 9 metros desde el suelo hasta su puntiagudo arco superior. Desde el otro lado, Jake pudo oír un monótono sonido como de rasgueo de un instrumento de cuerda. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para recorrer los últimos 12 pasos que lo separaban de la puerta. Conocía aquel sonido, lo conocía de la visita que había hecho con el Chirlas bajo luz y de la visita que él y sus amigos le habían hecho a Blaine el mono. Era un uniforme latido de motores Slotrans. «Esto es como una pesadilla», dijo con una trémula vocecita casi al borde de las lágrimas. «Hemos vuelto justo al sitio donde empezamos». «No, Jake», dijo el pistolero, rozándole el cabello. «Ni se te ocurra pensarlo. Lo que tú sientes es una ilusión. Mantente firme y leal».
El letrero de la puerta no pertenecía a la película y solo Susana sabía que era Dante. «Abandonad toda esperanza los que entréis», decía. Roland alargó su mano derecha de 2 dedos y abrió la puerta de 9 metros de altura.